sufriendo esta paciente. O de la misma forma, si una persona sufre un trauma en el cuadrante inferior derecho, sabemos qué órganos están comprometidos y nos podemos dar un pantallazo. Algunos ejemplos: en el cuadrante superior derecho podemos encontrar el lóbulo hepático derecho, la vesícula biliar, la glándula suprarrenal, el riñón derecho, entre otros. En el cuadrante superior izquierdo podemos encontrar el lóbulo hepático izquierdo, el vaso, yeyuno, cuerpo y cola del páncreas, riñón izquierdo, entre muchos otros. En el cuadrante inferior derecho tenemos el ciego y apéndices, el ilion, el colon ascendente, el ovario derecho. En el caso del sistema reproductor podemos encontrar el uréter derecho, la vejiga y el cordón espermático. Mientras que en el cuadrante inferior izquierdo podemos encontrar el colon sigmoides, colon descendente, ovario izquierdo, trompa de falopio izquierda, cordón espermático, uréter izquierdo, vejiga. Es decir, sabemos a qué órgano se está comprometiendo dentro de estos cuadrantes. Y al mismo tiempo podemos ver que dentro de estos cuadrantes se utilizan abreviaciones. Por ejemplo, en el cuadrante superior derecho se utiliza la abreviación CSD. En el cuadrante superior izquierdo sería CSI. De la misma forma, cuadrante inferior izquierdo, CII. Cuadrante inferior derecho sería CID. En cuanto a los términos posicionales, también se puede decir que una persona puede estar de un lado o de una posición tradicionalmente llamada posición de recuperación. Es la posición preferida para cualquier paciente inconsciente no traumatizado, ya que permite ver los líquidos del abdomen o el vómito drenen por la boca y sea menos probable que sean aspirados o inhalados a los pulmones, dado que el paciente está de un lado, y la posición también se denomina decúbito lateral o posición de seguridad. En algunos casos se utiliza. Unas personas que los utilizan muy seguido esta posición serán pacientes que sufren de ataques epilépticos. La mejor forma de ayudarlos sería con este tipo de posición. La posición Trendelenburg es cuando el paciente se acuesta con la cabeza ligeramente más abajo, más baja que los pies, que la podemos ver en algunas figuras posteriores, y esto puede lograrse colocando al paciente en posición horizontal y elevando las piernas unos centímetros. Actualmente la posición Trendelenburg se utiliza con poca frecuencia. Un paciente de cúbito supino se encuentra boca arriba, acostado. Un paciente de cúbito prono se encuentra boca abajo. En cuanto a la posición de Fowler, el paciente está sentado. Esto generalmente se logra elevando la cabecera de la camilla para que el cuerpo forme un ángulo de 45 o 60 grados. El paciente puede estar sentado, erguido o ligeramente inclinado hacia atrás. Localización de los órganos y estructuras del cuerpo. Hay dos maneras de localizar los órganos y estructuras del cuerpo. La primera es visualizar o poder visualizar los órganos y estructuras del cuerpo al observar el exterior. La segunda es la topografía o puntos de referencia externos, como muescas, articulaciones, protuberancias en los huesos. Es importante aprender dónde se encuentran los órganos y estructuras internas en relación con estos puntos de referencia que puede ver o sentir fácilmente desde el exterior del cuerpo. Para aprender más sobre la ubicación de estos sistemas, vamos a profundizar en cuanto a los sistemas mismos. En este caso, el primer sistema que vamos a observar sería el sistema musculoesquelético, que está interactuando con el sistema esquelético. Se encuentran los músculos, los ligamentos que conectan los huesos entre sí y los tendones que conectan los músculos entre sí. A diferencia de muchos sistemas, el sistema musculoesquelético se extiende a todas partes del cuerpo. En todas partes del cuerpo puedes encontrar músculos, huesos, tendones, articulaciones, de todo. El esqueleto está compuesto por el cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón, los hombros, las extremidades superiores, las extremidades inferiores y la pelvis. El sistema musculoesquelético tiene tres funciones principales. Tiene muchas más funciones, pero principalmente tiene tres funciones principales: dar forma al cuerpo, proteger los órganos internos vitales y facilitar el movimiento del cuerpo. Cabe recalcar que tiene muchísimas funciones. Es que un sistema no puede estar comunicado junto al otro si no tienen comunicación entre ellos. Es decir, el sistema musculoesquelético protege los órganos vitales. Estos órganos vitales comprenden otros sistemas y se puede ver la correlación que tiene uno y otro. Aquí podemos ver
una imagen que sería con la posición anatómica tal cual como lo expliqué anteriormente, y se pueden ver músculos y huesos. En este caso se puede ver el hueso maxilar, que está aquí, la mandíbula, la clavícula. De este lado podemos ver músculos que comprenden, por ejemplo, aquí está el esternocleidomastoideo, que es muy común. Algunas personas lo encuentran fascinante por el nombre. Algunas personas incluso lo pueden pensar que es un poco difícil pronunciar el nombre. El músculo pectoral, los bíceps, por ejemplo, las costillas que sirven para proteger órganos dentro de la cavidad torácica, el húmero, el esternón, el radio, en fin. Se puede ver un pantallazo de que uno está unido al otro. Dentro de los huesos que conforman el sistema musculoesquelético podemos mencionar el cráneo, que es una de sus funciones principales es contener y proteger el cerebro. Este sería otro ejemplo de que protege órganos. El cráneo está compuesto por la parte superior, parte posterior y parte lateral del cráneo. La cara es la parte frontal del cráneo, y para enumerar las partes del esqueleto de arriba abajo se comienza siempre por el cráneo. El cráneo es la estructura ósea de la cabeza. Estos huesos forman las estructuras faciales. Algunas de estas estructuras constan de múltiples huesos, como las órbitas que rodean los ojos, los arcos cigomáticos que forman las estructuras de las mejillas. Pueden ver, por ejemplo, el arco cigomático y estas que serían las que protegen las órbitas de los ojos. Los huesos de la parte anterior del cráneo se conectan con los huesos faciales, incluyendo las mandíbulas, que sería el maxilar inferior, los maxilares, huesos fusionados del maxilar superior, y los huesos nasales que proporcionan parte de las estructuras de la nariz. Otro ejemplo de huesos muy importante sería la columna vertebral, que proporciona estructura y soporte al cuerpo, además de albergar y proteger la médula espinal, otro ejemplo de que protege órganos. La columna vertebral, también conocida simplemente como espina dorsal, consta de 33 vértebras o 33 huesos que la componen, todos en unión. Las vértebras están abiertas en el centro como si fueran rosquillas, creando un centro hueco para la médula espinal. Dado que la médula espinal es esencial para el movimiento, la sensibilidad y las funciones vitales, las lesiones en la columna vertebral pueden dañarla, pudiendo causar parálisis dependiendo de dónde sea la lesión, o incluso la muerte. Estos huesos están posicionados como bloques de construcción. Las vértebras se aplican unas sobre otras para dar la forma de la columna, o en sí la estructura de la columna. Otro ejemplo de huesos que conforman el sistema musculoesquelético sería el tórax. Esta cavidad contiene el corazón, los pulmones y los principales vasos sanguíneos. Una función importante del tórax es proteger estos órganos vitales, es decir, no se encarga de proteger un solo órgano, se encarga de proteger un conjunto de órganos y de sistemas, porque no solamente está el sistema circulatorio, además está el sistema respiratorio, se encuentra lo que sería el sistema parte del sistema intestinal, del estómago, todo este tipo de órganos que, como les menciono, no se encarga de proteger un solo órgano, un conjunto de órganos. El tórax es el pecho. Los huesos del tórax forman un espacio interno llamada cavidad torácica. Esto se logra mediante 12 pares de costillas que se unen a las 12 vértebras torácicas de la columna vertebral. En la parte frontal, 10 de estos pares de costillas se unen al esternón y 2 se denominan costillas flotantes, ya que no tienen inserción anterior. El esternón es un hueso plano que se divide en 3 secciones: el manubrio, aquí podemos ver el manubrio, que sería la porción superior, el cuerpo, que sería la porción central, y el apófisis cigoide, que sería esta porción de la punta inferior. Y podemos ver las costillas y acá abajo las costillas flotantes que no se unen directamente. Otro hueso que podemos mencionar es la pelvis. La pelvis es a veces llamada cadera por los profanos, aunque en realidad es la articulación donde se une el fémur, que sería el hueso del muslo, y la pelvis. La pelvis contiene huesos fusionados, que sería el ilion, que es el hueso superior que contiene la cresta ilíaca, la ala ósea ancha, que se palpa cerca de la cintura, el isquion, que es la porción inferior y posterior de la pelvis, y el pubis, que se forma en la unión de los huesos del pubis anterior. La pelvis está unida posteriormente a la columna sacra. Las articulaciones de la cadera están formadas por el acetábulo, que es la cavidad de la articulación de la cadera, y la cabeza,
esféricas del extremo proximal del fémur. Aquí podemos mencionar estas estructuras que ya mencioné: ilion, isquion, pubis, coxis, el sacro y la cresta ilíaca. Podemos mencionar todas estas estructuras. Esta es una pelvis masculina. Se puede diferenciar la pelvis masculina y la pelvis femenina, que es una característica pues que ayuda a diferenciar en casos de exhumar cuerpos o todo tipo de circunstancias pues ajenas a nosotros. Por ejemplo, en la parte del sexo masculino se puede ver que forma como un corazón, digamos, y de este lado sería una forma ovalada en el lado femenino. Esto quiere decir que la pelvis femenina tiene esta forma específica para que por ese canal pase el cuerpo de un bebé en el momento del parto. En cuanto a las extremidades inferiores, descendiendo desde la cadera, el hueso grande del muslo es el fémur, que es el hueso más largo y grande del cuerpo. Presenta una ligera curvatura en su extremo proximal, donde se une a la pelvis. Esta curvatura, es un lugar frecuente para las fracturas y es comúnmente lo que se rompe cuando el paciente se fractura la cadera. Avanzando por la pierna está la rótula, que se encuentra anterior a la articulación de la rodilla. La rodilla se conecta con el fémur superior y con los huesos de la parte inferior de la pierna, la tibia y el peroné. Inferiormente, la tibia es el hueso medial y más grande de la parte inferior de la pierna, también conocida como espinilla, y el peroné es el hueso lateral y más largo de la parte inferior de la pierna. El tobillo conecta con la tibia y el peroné y con el tibia. Dos puntos de referencia distintivos son los malleolos a cada lado del tobillo: el malleolo lateral en el extremo inferior del peroné y el malleolo medial en el extremo inferior de la tibia. Estas son las protuberancias que se ven en las caras laterales y medial de los tobillos. El tobillo está formado por huesos llamados tarsianos, el hueso del pie se llama metatarsianos y el hueso del talón se llama calcáneo. Los huesos de los dedos se les conoce como falanges. Aquí podemos mencionar o ver lo que ya mencioné: el fémur, la tibia, los tarsos, y en el fondo están los metatarsianos y las falanges. En cuanto a las extremidades superiores, cada hombro consta de varios huesos. Por ejemplo, la clavícula, la espátula y el húmero proximal. La clavícula se encuentra en la parte anterior de la escápula o omóplato en la parte posterior. El acromion de la escápula es la porción más alta del hombro. La articulación acromioclavicular, por esta posición, aquí, con la clavícula, y es una zona frecuente de lesión en el hombro. El brazo y el antebrazo constan de 3 huesos conectados por el codo. El hueso entre el hombro y el codo es el húmero. Aquí podemos ver que sería el hueso más grande de las extremidades superiores. El radio y el cúbito son los 2 huesos entre el codo y la mano. El radio es el hueso lateral del antebrazo. Aquí podemos ver el radio y el cúbito. Siempre están alineados con el pulgar. El pulso radial se toma sobre el radio. El cúbito es el hueso medial del antebrazo y la muñeca consta de varios huesos llamados carpos. Los huesos de la mano son metacarpianos, los huesos de los dedos, al igual que el de los pies, se llaman falanges. Podemos ver. Aquí están estos huesitos con sus respectivos nombres más específicos: los metacarpianos, las falanges proximales, que serían estas como más celestitas, las falanges medias, que serían estas como celestito más oscuro, y las falanges terminales, que serían esta parte rosadita. En cuanto a las articulaciones, se forman cuando los huesos se conectan con otros huesos. Existen varios tipos de articulaciones, incluyendo las esféricas y las de bisagra. La cadera es un ejemplo de articulación esférica, en la que la cabeza del fémur gira en una cavidad redonda en la pelvis, es decir, está así y el fémur se incrusta y digamos que hace esto. El codo es un ejemplo de articulación de bisagra, en la que el ángulo entre el húmero y el cúbito conectados por ligamentos se dobla y se endereza, como su nombre indica, como una bisagra.